Hoy vamos a reflexionar en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4. Y estaremos hablando de nuestra seguridad en Cristo para enfrentar a toda oposición. El apóstol Juan le llama a esto: ¿cómo podemos nosotros resistir al espíritu del anticristo? Y la palabra del Señor nos enseña que Cristo está con nosotros, entonces Él es mayor que el espíritu del anticristo y entonces nosotros en Cristo somos vencedores. No tengamos miedo al anticristo. En el mundo no estamos solos. Cristo está con nosotros. Muchas personas tienen interés en saber quién es el anticristo. Y la Biblia nos está dando una enseñanza muy clara, pero a la vez muy sencilla sobre este punto. Y también la Biblia nos enseña a nosotros cómo podemos vencer a este enemigo de Cristo. Y lo más importante no es saber quién es el anticristo. Lo más importante es saber quién es Cristo. Eso lo debemos tener presente. Lo más importante no es hablar del anticristo. Lo más importante es hablar de Cristo. Ahora, la Biblia, en palabras muy sencillas, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo se manifiesta el anticristo? Se manifiesta a través de personas que enseñan en contra del evangelio. Y muchas personas son conscientes de sus enseñanzas contrarias al evangelio. Otros no son conscientes, más bien son ignorantes del evangelio y enseñan una palabra que no es la palabra de Cristo, no es el evangelio, no es la verdad. Muchos no tienen malas intenciones. Lo malo en ellos es la ignorancia, es el desconocimiento del evangelio. Y por eso van a acarrear a muchas personas a la mentira. Y muchas personas que van tras esas enseñanzas finalmente siguen viviendo la misma consecuencia por el pecado, que es la condenación eterna. Muchos salen como profetas, pero son falsos. No dan a conocer la palabra de Dios. Un profeta verdadero era considerado como la boca de Dios. El profeta verdadero decía: vino a mí palabra de Jehová diciendo. El profeta verdadero siempre decía: así ha dicho Jehová, palabra del Señor. Y no daban a conocer algo que no recibían de Dios. Lo que recibían de Dios era lo que compartían. El versículo 2, estamos en 1 de Juan capítulo 4. Ahora leemos el versículo número 2. En esto, conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y aquí, hermanos, hay un punto importante. ¿Por qué? Porque la manifestación del espíritu del anticristo tiene que ver con una experiencia espiritual falsa o con creer alguna manifestación espiritual, pero que es falsa. O sea, uno puede llegar a tener una experiencia espiritual, pero no quiere decir que sea la experiencia con Cristo. Uno puede ver alguna manifestación espiritual. La Biblia habla de muchos milagros que sucederán. Y como habrá tantos milagros,
Aun si fuera posible, los escogidos serían engañados, pero como no es posible, no serán engañados. Lo que la Biblia enfatiza es el hecho de que hay manifestaciones espirituales y experiencias espirituales. Y uno lo que tiene que saber en cuanto a esto está en el versículo 2. El que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué esto? El que confiesa que Jesús, el Cristo, ha venido en carne es de Dios. Porque la solución para nuestro problema fundamental se llevó a cabo en la cruz. ¿Y por qué la solución para nuestro problema fundamental se llevó a cabo en la cruz? Porque nosotros teníamos una deuda con Dios. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Nosotros estábamos en pecado y entonces vivíamos opuestos a Dios. Debíamos ante Dios porque éramos culpables por pecar. Pero además no teníamos la capacidad espiritual para obedecer a Dios. Así que Cristo viene como nuestro sustituto. Y Él es como nosotros. Y como dice Hebreos, por eso Él nos llamó hermanos, porque fue como uno de nosotros. Fue tentado, también enfrentó debilidades, solo que no pecó. Él fue a la cruz como nuestro sustituto. Entonces, uno como nosotros, pero justo, murió por nosotros los injustos. Pagó por nuestros pecados cometidos y ante Dios cumplió con todas las demandas, obedeció a Dios. Es justo ante Dios y su justicia es nuestra justicia, por eso somos perdonados, es quitada nuestra culpa, ya no estamos más bajo condenación, sino bajo bendición. Ya no estamos más bajo muerte, sino que tenemos vida eterna. Ya no estamos lejos y perdidos, ahora estamos en comunión con Dios y somos salvos. Entonces, la persona que niega la humanidad de Jesucristo está perdida. Uno puede exaltar la divinidad de Cristo. Uno puede decir que Cristo es Dios y está bien porque Él es Dios. Pero no podemos negar que Él se hizo carne. Entonces, la persona, cualquier ser humano que habla de un evangelio en donde no presenta a Cristo hecho carne, entonces está hablando de un evangelio falso, porque el evangelio es la buena noticia que nosotros los seres humanos que estábamos viviendo en pecado, bajo condenación, bajo ira, esperando la condenación eterna, recibimos en Cristo la salvación, pues Él vino enviado por Dios, murió en la cruz, para que delante de Dios nosotros ya no tengamos ninguna deuda, por la que Dios diga, te maldigo, por la que Dios diga, estarás bajo maldición, estás bajo condenación y espérate la condenación eterna. No, nosotros somos libres de todo pecado, somos libres de toda maldición de pecado, somos libres de toda condenación por causa del pecado. Pero esto es porque confesamos nosotros que Jesucristo ha venido en carne. El anticristo niega la humanidad del Hijo de Dios. Claro está, el anticristo también niega la divinidad del Hijo. Porque es un problema negar la humanidad o negar la divinidad. Es un problema. Es un falso evangelio. Porque algunos en el tiempo del apóstol Juan, fíjese cómo la iglesia primitiva, cómo la iglesia desde su nacimiento siempre está enfrentando al anticristo. Porque el apóstol Juan escribió a la comunidad que está enfrentando al anticristo. Está enfrentando a los falsos profetas, a los falsos apóstoles.
está enfrentando a falsos maestros que están enseñando un falso evangelio. Entonces, si alguien dice Jesús es Dios, pero no es humano, es anticristo. Si alguien dice Jesús es humano, pero no es Dios, es anticristo. Pero entendamos entonces el porqué de la humanidad de Jesucristo. Cristo como Dios no puede sangrar. Cristo como Dios no puede morir. Así que tiene que ser una muerte verdadera. Y el que muere allí en la cruz debe ser verdadero humano. Entonces, siendo verdadero humano y muriendo verdaderamente, nosotros somos salvos. Incluso, hermanos, cuando no entendemos el porqué de la muerte de Cristo, el porqué de la humanidad de Cristo, estamos en problemas. Nuestra fe no se desarrolla, no disfrutamos tampoco el Evangelio. Porque ahora que comprendemos las bendiciones de la cruz, los resultados de la muerte de Cristo, debemos estar tranquilos. Debemos estar muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros no le tenemos miedo a Dios. Le tenemos temor y es reverencia y es sujeción. Y nos sujetamos de manera voluntaria y gozosa. ¿Por qué? Porque reconocemos quién es y reconocemos lo que ha hecho en favor de nosotros. Y eso nos lleva a una vida de agradecimiento, de servicio, a una vida en donde podemos disfrutar de Él y gozar de Él para siempre. El versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Imagínense cuánto tiempo tiene, cuánto tiempo ha pasado. Cuando el apóstol Juan escribió este documento inspirado por el Espíritu Santo para la iglesia, para la comunidad de fe. Han pasado muchos años y el apóstol está diciendo, ya está en el mundo. Entonces el anticristo es el que niega a Cristo, el que no confiesa que Cristo ha venido en carne. Este entonces es el espíritu del anticristo. Hay muchas personas que enfatizan mucho quién es el anticristo como un personaje. Otros enfatizan mucho de dónde saldrá el anticristo. Otros enfatizan mucho cuándo se manifestará el anticristo. Y ese es el mensaje para ellos más importante. Pero ese no es el mensaje más importante. El mensaje más importante es que Cristo ha venido al mundo. El mensaje más importante es la presencia de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque el anticristo puede ser cualquier persona que ya hemos visto en la Biblia. Cualquier persona que no confiesa a Jesucristo. Anticristo quiere decir en contra de Cristo. El que habla en contra de Cristo. El que actúa en contra de Cristo. Pero también la Biblia dice, el que no confiesa a Cristo. Confesar a Cristo implica aceptar su divinidad y aceptar, por lo mismo, hermanos, su humanidad. El apóstol Juan habló acerca de conocer a Cristo. Y es importante conocerlo para que nosotros podamos creer en Él. Y para que creyendo en Él nosotros podamos tener vida eterna en su nombre. Juan capítulo 20. Siempre estoy citando esta parte de la Biblia porque es relevante para nuestra fe. En Juan capítulo 20, en el verso 30 y verso 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que Jesús hizo, hermanos, y lo que Jesús dijo es relevante para nosotros, porque la palabra que Él da a conocer es la palabra que el Padre le da, pero esta palabra es sobre Él mismo. Y lo que Jesús hace, por ejemplo, cuando hace muchos milagros, cuando hace prodigios y señales, esos milagros están señalándolo a Él como el Cristo. Y Jesús en su vida terrenal, en su ministerio terrenal, muchas veces manifestó ser Dios, pues Él lo que hacía, lo hacía ver como Dios. Pero también muchas veces Jesús manifestó ser humano, manifestó ser una persona como nosotros. Y eso que se registró en los evangelios, eso que está registrado en la Biblia, sirve para que nosotros conozcamos en verdad quién es el Cristo. Y cuando conozcamos quién es el Cristo y lo confesemos nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Cristo, entonces tengamos vida eterna en su nombre. Así que por eso lo más importante no es el mensaje. ¿Qué personaje es el anticristo? ¿Cuándo se manifestará el anticristo? ¿En dónde está el anticristo ahora? ¿O de dónde va a surgir el anticristo? El anticristo está en todos lados. ¿Quién es el anticristo? Todo aquel que niega a Jesucristo en su divinidad o en su humanidad. En este caso el apóstol está enfatiza más la humanidad de Jesucristo, pero no es que la humanidad tenga más relevancia, puesto que al final de cuentas Jesucristo es 100% Dios, 100% humano, perfectamente Dios, perfectamente humano. Ahora, recordemos entonces el propósito de Cristo. Ya lo vimos en Juan 20, pero también podemos ver en Juan capítulo 3, verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién le puso nombre a Jesús? Dios. Y su nombre significa Salvador. Y entonces cuando Él es hecho carne, cuando Él se encarna, tiene como propósito salvarnos. Y así entonces nosotros podemos disfrutar hoy de eterna salvación. El versículo 4, nuestra reacción ante el anticristo, nuestra actitud ante el anticristo, nuestra seguridad ante el anticristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo se hace presente en la vida, está en nosotros cuando lo confesamos nuestro Cristo. Y si Cristo está en nosotros, si el Espíritu de Cristo está en nosotros, el espíritu del anticristo que se manifiesta en falsos profetas, en muchas personas, con un evangelio falso, con una actitud en contra de Cristo, porque el anticristo se manifiesta en la política, se manifiesta en la economía, se manifiesta en la salud, se manifiesta en todo. Porque todo lo que niega a Cristo, todo lo que se opone a Cristo, es anticristo, es en contra de Cristo. Entonces, muchos misioneros en el mundo hoy están predicando el evangelio, pero están sufriendo, porque en ese país la política está en contra del evangelio, porque el sistema de gobierno está en contra de la iglesia. Entonces, eso es anticristo. Si ahora mismo en la medicina se están creando medicamentos para afectar al cuerpo humano, para afectar el desarrollo de la vida humana, y esto lo pudieran estar haciendo para afectar la vida y el desarrollo del ser humano, esto es contrario a Cristo. Si ahora mismo en la ciencia
se están llegando a conclusiones que buscan que la humanidad diga Dios no existe, eso es anticristo. Todo lo que se opone a Cristo, todo lo que actúa en contra de Cristo es anticristo. Así que hay manifestación en todas partes. Por eso el apóstol Juan está diciendo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Dónde está el anticristo? En el mundo. ¿Dónde está Cristo? En nuestra vida. Y podemos entonces vencer todo lo que se oponga a nuestra comunión con Dios a través de Cristo. Mire, nosotros podemos tener también actitudes anticristianas, y eso es actuar en contra de Cristo. Eso es movernos en contra de Cristo. Si una persona injustamente le hace daño a usted en la congregación, en la iglesia, esa actitud es anticristiana. Entonces, ¿cómo vencemos todo lo que es en contra de Cristo? Lo vencemos con el Espíritu de Cristo. Por eso le digo, lo más importante es saber quién es Cristo, conocer más a Cristo y participar del Espíritu de Cristo. Y así entonces nosotros somos vencedores. El versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Entonces, la única manera de conocer en verdad el Evangelio, la única manera de recibir el Evangelio es con la ayuda de Dios. Sí, porque en el mundo hay tanta palabrería que se opone a Cristo. Y las personas escuchan tantas palabrerías y reciben eso como verdad. ¿Por qué? Porque Satanás tiene como propósito engañar al mundo. Y entonces tendríamos que decir, ¿quién está detrás del anticristo? ¿Quién está detrás de una persona que niega a Cristo? ¿Quién está detrás de un falso profeta? ¿Quién está impulsando las mentiras en el mundo? Satanás, porque él es mentiroso desde el principio. Y Satanás no quiere que las personas salgan de la esclavitud en la que se encuentran. Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Quién es la verdad? La verdad es el Evangelio. ¿Quién es la verdad en nosotros? El Espíritu de Cristo que ahora opera en los hijos de Dios, en quienes han recibido el Evangelio y están centrados en el Evangelio, viviendo el Evangelio. Ellos son entonces los hijos de Dios y los que han sido liberados de la esclavitud. Hermanos, la mentira usada con astucia es la principal arma de Satanás. Y nosotros los cristianos, los que hemos creído en Cristo, debemos procurar conocer más el Evangelio. Yo no estoy hablando, hermanos, de conocer doctrinas por nombre, porque luego también eso es un extremo. Tenemos un orden doctrinal y conocemos el nombre de tal doctrina, pero no conocemos esa doctrina, o si la conocemos, no la hacemos parte de nuestra vida. Lo que tenemos que hacer, y es lo más importante, es conocer a Cristo a través de la Biblia. Lo más importante es conocer el Evangelio a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si nosotros llegamos a conocer el Evangelio a la luz de toda la Biblia, por supuesto que es una fuente inagotable sobre este tema, el tema de Cristo, porque el tema central de la Biblia es Cristo y el propósito de este tema es nuestra salvación. Esto es inagotable, pero cuando nosotros vamos conociendo esta verdad, podemos disfrutar de Cristo cada día más. Pero además, hermanos, Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ayuda y le hace la obra en nosotros y somos convencidos de la verdad y podemos crecer en la verdad y podemos servir mediante esta verdad. Podemos perseverar mediante esta verdad. Eso lo hace Dios posible a través de su santa palabra, a través de su revelación santa y a través del Espíritu Santo. Dios nos permite participar cada día más del Evangelio
cuando nosotros nos metemos a la Biblia, a escudriñar las Escrituras. Por eso siempre recomiendo que usted debe escuchar un mensaje que tenga sustento en la Biblia, un mensaje que sea la explicación de una parte de la Biblia y que la interpretación de esa parte de la Biblia que le están explicando a usted sea a través de otros textos de la Biblia, sea a través de la Biblia. Si la explicación que le están dando a usted de un pasaje de la Biblia con otros textos de la Biblia no se contrapone con la Biblia misma, sino que se desarrolla con la Biblia misma, ese es su mensaje. Ese es su mensaje que debe ser oído. Y el tema fundamental, el centro, el corazón de ese mensaje debe ser Cristo. Entonces reciba esa palabra. En esa palabra va a ser edificada, va a ser edificado. En esa palabra va a ser transformada, va a ser transformado. En esa palabra va a crecer, tendrá madurez. Y Dios hará que usted dé frutos, porque usted está creciendo en verdad en el Evangelio. Además, si lo hace así, va a perseverar cada día más. Y por eso, entonces, debemos conocer más el Evangelio. El versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, fíjese bien, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de el error. Entonces, ¿quiénes escuchan el Evangelio? Los que conocen a Dios. ¿Quiénes abrazan la verdad y crecen en la verdad? Los que conocen a Dios. ¿Quiénes desprecian la verdad? Los que no conocen a Dios. Bueno, lamentablemente, hoy hay muchas personas que están predicando mensajes totalmente antibíblicos, totalmente anticristianos, mensajes anticristianos, mensajes en contra de Cristo, aunque en algún momento mencionan a Cristo, pero no son mensajes que tengan sustento bíblico, ni son mensajes explicados con la misma Biblia. Más bien son revelaciones personales, son postulados personales, y eso, hermanos, no nos hace bien. Bueno, no hace bien eso a quienes escuchan esa palabra. Y alguien me puede decir, oiga, pastor, pero yo me siento bien, yo me siento bien. Bueno, usted está recibiendo una experiencia espiritual, pero negativa. Oiga, pastor, pero es que yo veo milagros, yo veo lo que hacen. Sí, son manifestaciones, pero el espíritu de esas manifestaciones no es el espíritu de Cristo. Ahora, ¿Cómo yo me doy cuenta cuando estoy teniendo una experiencia espiritual, pero es la experiencia con Cristo? Cuando yo me doy cuenta que lo que está ocurriendo, que las manifestaciones que estoy viendo son manifestaciones del Espíritu de Cristo, cuando lo que está ocurriendo, cuando lo que yo estoy experimentando, tiene sustento en la Biblia, tiene fundamento en la Biblia, no contradice a la Biblia. Cuando lo que está sucediendo, entonces es conforme al Evangelio. Por eso, hermanos, si nosotros queremos conocer las manifestaciones del Espíritu de Cristo, tenemos que conocer el Evangelio. Si nosotros queremos oír la voz del Evangelio, la voz del Evangelio es a través de las Escrituras. La voz del Espíritu Santo, quien reveló, quien inspiró la Biblia, es la misma Biblia. Las manifestaciones espirituales de Dios son conforme a la Biblia. Así entonces nosotros no seremos engañados, así vamos a crecer, así vamos a perseverar, y así entonces nosotros tendremos un encuentro glorioso con Cristo. Entonces, no tengamos miedo de caer en la mentira. Si nosotros confesamos que Jesucristo es Dios y es perfectamente humano, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
resucitó al tercer día de entre los muertos conforme a las Escrituras. Si confesamos eso y creemos eso, no tengamos miedo de caer en el error. Los que pertenecemos a Dios porque hemos creído en Cristo, quien ha vencido al maligno y nos ha liberado de su poder. Y esta debe ser una profesión. Debemos profesar esto. El maligno ha sido vencido, porque Cristo murió en la cruz y en la cruz lo venció. Satanás me tenía sujeto a mí por mi pecado, por mi maldad, por mi culpa. Pero ahora soy libre del pecado y soy libre de la culpa, entonces Satanás no tiene más poder sobre mi vida, no tiene más autoridad sobre mi vida. Y no debo tenerle miedo a Dios, pues ahora Dios me ha dado lo mejor porque soy su hijo. Todos los días podemos ir teniendo victoria. Entre tanto, estamos aferrados a Cristo y a todas sus promesas, porque ciertamente en este mundo tendremos aflicciones por la misma presencia del maligno, por la misma presencia del anticristo. En este mundo seremos aborrecidos porque el anticristo actúa en contra de Cristo, actúa en contra de su pueblo, pero nosotros vamos a centrarnos en Cristo, a confesar siempre a Cristo y vamos a disfrutar todas las promesas de Dios en Cristo. El mal no nos puede volver a esclavizar ahora que le pertenecemos a Dios, y por ello nuestra vida debe vivirse para la gloria de Dios y disfrutando siempre a Cristo a pesar de vivir momentos difíciles a causa del mal. ¿Quién es el que es engañado? Uno, el que todavía está esclavo en el pecado y seguirá siendo engañado hasta el día que Dios le conceda el entendimiento sobre el Evangelio. Una vez que Dios le conceda el entendimiento del Evangelio, es libre por la verdad. Y si le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo, siendo liberado al creer en Cristo, al confesar a Jesucristo, humano y Dios, al confesar a Jesucristo, su Señor y su Salvador, entonces jamás volverá a ser esclavo. Aunque en algún momento pudiera ser influenciado de nuevo por Satanás, pudiera ser influenciado de nuevo por el anticristo, ¿qué va a hacer esto? Va a afectar su desarrollo, va a afectar su crecimiento. No podrá dar frutos como debiera, pero es salvo. Y finalmente, su vida le pertenece a Dios. Aquí hay negligencia, aquí hay irresponsabilidad. Por eso es que todos los cristianos debemos siempre conocer más a Cristo para madurar, para crecer y dar frutos. Así tendremos gozo de la salvación, gozo de la vida eterna. Así disfrutaremos más y más cada día. Hermanos, de verdad, hay creyentes que son cristianos, pero no maduran, no crecen, no dan frutos. Son problemáticos en la congregación. Están desarrollando un ministerio, pero se enojan siempre. Son molestosos, son fastidiosos, porque no crecen, no maduran. La visión que tienen del servicio, la visión que tienen del reino no es la correcta, porque no conocen el Evangelio como debieran conocerlo, porque no van a fondo, porque no se centran en Cristo. Un día creyeron, un día confesaron a Cristo, pero se han descuidado, no han crecido. Entonces nosotros debemos crecer cada día más. A través de la palabra de Dios podemos concretamente estar viviendo el Evangelio. Si nos dejamos guiar por ella, por la palabra de Dios, y si conocemos las promesas de Dios reveladas y las aceptamos como verdad, entonces somos bendecidos a través de la dirección que Dios nos da en su palabra. Usted no espere dormido que Dios le hable. Usted no espere que se manifieste en el cielo algo y Dios le hable. Usted quiere oír la voz de Dios, quiere escuchar a Dios, tenemos la Biblia. Escudriñe la Biblia, reciba la palabra de la Biblia. ¿Usted quiere hablar con Dios? Ore, tomando en cuenta las promesas de la palabra. ¿Usted quiere concretamente seguir a Dios?
déjese dirigir por la santa palabra de Dios. Satanás opera en el mundo, el anticristo opera en el mundo, que a su vez es Satanás, con la mentira y con falsas esperanzas. Pero Dios se ha revelado a nosotros y nos ha mostrado cuánto nos ama. Y nos ha garantizado en Cristo, con su obra en la cruz, que en realidad es veraz y ha vencido a Satanás. Por lo que jamás el mal podrá impedir el buen propósito de Dios en nuestra vida. Debemos, hermanos, aceptar que no somos convencidos o no estamos convencidos como debiéramos estar convencidos los cristianos en cuanto al Evangelio. Pero tenemos fe y nuestra fe debe desarrollarse. Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Jesús estuvo hablando de una fe en el creyente, en el cristiano, una fe que se desarrolla. Y cuando la fe se desarrolla, desarrollamos nosotros, crecemos nosotros, damos frutos nosotros. Entonces, cuando yo digo que no estamos convencidos como debiéramos estarlo, lo digo porque tenemos la necesidad de conocer más a Cristo. Cuando conocemos más a Cristo, nos damos cuenta más quién es Él. Conocemos más lo que ha hecho y lo que implican sus palabras, lo que implica su obra. Y no solamente es eso, sino que además estamos a merced del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma esa palabra, ese conocimiento, esa experiencia y la hace efectiva en nosotros. Así entonces crecemos, maduramos. Pero no solamente eso, hermanos. Así perseveramos hasta el día de Cristo. Pero no solamente eso. Así disfrutamos a Cristo. Así disfrutamos vivir en esta vida, sin menos afán. Y aun cuando hay aflicciones, podemos nosotros vencer y vencer. Aunque hayan tantas religiones, aunque hayan tantas voces proféticas falsas, aunque hayan tantos apóstoles falsos y maestros falsos, aunque hayan tantos mensajes por todos lados, nosotros vamos a estar centrados en el Evangelio. Porque sí, en este momento que yo estoy predicando este tiempo de devoción, hay cientos y cientos y cientos de mensajes falsos en el mundo. Hay tantos predicadores que conscientemente engañan y hay otros que inconscientemente están engañando porque son ignorantes del Evangelio y predican y hablan y hablan y hablan y hablan y tienen buenas intenciones, pero no están predicando como debieran predicar la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos centrados en la palabra, cuando concretamente estamos conociendo más el Evangelio, Dios nos va a ayudar para que podamos estar bien, creciendo cada día. Y así, hermanos, conociendo más el Evangelio, vamos a recibir bendiciones especiales. Vamos a tener la seguridad que el buen propósito de Dios que tiene para nosotros no puede ser impedido por nada ni por nadie. El espíritu del mal está obrando en el mundo para destrucción, porque desde el principio Satanás ha manifestado ser ladrón, destructor y asesino. La Biblia dice, el diablo vino para hurtar, o sea, robar, matar y destruir. ¿Y sabe cómo destruye Satanás a los seres humanos? Alejándolos de Dios más y más. Porque el peor problema del ser humano es la separación por causa del pecado y precisamente por causa del poder de Satanás. La vida de uno, hermanos, es miserable, separada de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. En Génesis vemos cómo Dios expulsó al ser humano después de que hubo pecado. Y Dios le aclaró cómo iba a ser su vida miserable por causa del pecado. Pero Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y lo que Cristo hace es unirnos de nuevo con Dios. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino que nos
regresa a Dios. La verdad que destruye la mentira de Satanás. La verdad que nos lleva a Dios. Y entonces, por Cristo nosotros también recibimos la vida eterna. Pero nosotros, hermanos, entonces, no debemos dejar de vivir como Dios manda. Y siempre debemos estar confiando en Él, porque el Espíritu de Cristo que habita en nosotros es mayor y nos da vida. Siempre nos hará perseverar y nos garantiza el triunfo, ya que con Cristo precisamente somos más que vencedores. No confiemos en nosotros mismos, ni vivamos para nuestra propia gloria. Así seguramente disfrutaremos nuestro peregrinaje en este mundo y seremos usados por Cristo en su reino. Porque sí, podemos disfrutar aquí la vida, podemos gozarnos, hermanos, a pesar de las aflicciones, a pesar de todo, podemos gozarnos. Pero además nosotros, con total determinación, con entrega total, con prontitud, con espíritu ferviente, podemos servir a Dios en este mundo. Podemos servir a Dios en su reino. Fíjese que la iglesia necesita un avivamiento espiritual. Muchas personas están desanimadas, hermanos, no quieren servir, no quieren participar en el servicio. Están desanimados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen una experiencia espiritual con Cristo, hermanos. Porque Cristo hace que nuestro espíritu sea ferviente. Dice la Biblia que cuando Dios creó al ser humano, lo creó, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El hombre comenzó a actuar, comenzó a moverse y comenzó a actuar en razón del propósito de Dios. Multiplícate, juzga la tierra, cuida todo. Entonces el Espíritu de Cristo en nosotros, ese soplo de vida, esa vida en nosotros, es el Espíritu de Cristo y nos hace fervientes para que nosotros podamos disfrutar la vida ahora acá y con plenitud en la vida venidera, pero además para que podamos servirle a Cristo en su reino ahora también. No debemos tener miedo ni paralizarnos. Por lo mismo tenemos que ser activos en el nombre de Cristo. A Satanás y a sus demonios podemos vencerlos, vivificados por Cristo, llenos de Él. Al anticristo podemos vencerlo, llenos del Espíritu de Cristo. Y teniendo esto, nosotros entonces vamos a ser victoriosos. Debemos tener el Evangelio como nuestra identidad, como el estandarte de nuestras luchas diarias. Levantemos la bandera del Evangelio. Levantemos a Cristo, hermanos, y vamos a vencer a Satanás. Cristo fue levantado como una sombra, como un tipo en el desierto por Moisés. Y los que eran mordidos por las serpientes, al mirar la serpiente de bronce, eran sanados. Cristo fue levantado en la cruz para que, poniendo nuestra fe en Él, seamos curados del antídoto del diablo, del veneno del diablo. Y así, hermanos, que nuestro estandarte sea Cristo, sea el Evangelio, y vamos a vencer al maligno. Vamos a ser victoriosos cada día nosotros en esta vida. Porque aun cuando ciertamente en este mundo podemos ser afligidos por el mal, nunca esto debe ser la razón de la apatía, de la pasividad o de la renuncia a vivir ejercitados en la fe. Siempre hay que estar adorando, clamando y proclamando. No nos acobardemos si nos tocara enfrentar las densas tinieblas del mal en este mundo, porque mayor es la luz del Evangelio para disipar la oscuridad, esta oscuridad del mal. Solamente creamos en Cristo, confiemos y dependamos y obedezcamos. Centrados en el Evangelio, entonces confiemos en Cristo, dependamos de Cristo y obedezcamos la palabra de Cristo, obedezcamos a Cristo, obedezcamos al Evangelio. El versículo 33 de Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Cómo vencemos al anticristo? ¿Cómo vencemos a Satanás? ¿Cómo vencemos al falso profeta? Lo vencemos con Cristo, con el Evangelio. Primera de Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Quiere decir que si creemos en Cristo, si nos centramos en el Evangelio, vamos a vencer. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos de esta manera podemos vencer. Podemos vencer solo con Cristo, solo con el Evangelio. Si ya creemos, permanezcamos en Cristo, centrados en el Evangelio, viviendo el Evangelio. El que no cree, hoy debe confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha venido en carne al mundo para morir por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y ha resucitado gloriosamente y está a la diestra de Dios, en donde intercede por nosotros, y de nuevo vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y nosotros gloriosamente resucitaremos para estar con Él en la gloria. Lo más importante no es entonces el anticristo. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Cuándo se manifestará? Pues el anticristo es todo el que niega a Cristo y se manifiesta en el mundo y se ha manifestado ya desde el principio. ¿Por qué? Porque Satanás es el que impulsa la mentira que se opone a la verdad del Evangelio. Padre amado, gracias por mis hermanos, gracias por todos y todas. Gracias por las familias que han participado. Gracias porque tú eres el que habla, Señor. Nosotros no somos nada por nosotros mismos. Tú eres el que pones la palabra, Señor, en la boca, y la palabra que pones en la boca es la palabra revelada. Hoy quiero interceder por mis hermanos, ruego por mis hermanos, Señor, para que conozcan más y más el Evangelio, para que disfruten más y más a Cristo, para que se deleiten más y más y más y más en el Evangelio, para que perseveren, Señor, en el Evangelio, para que puedan vencer en Cristo, para que sean más que vencedores por Cristo, para que en esta vida disfruten ellos las bendiciones eternas, Señor, para que en esta vida siempre estén gozosos, deleitándose en las promesas de Cristo, que la experiencia espiritual que tengan sea con el Espíritu de Cristo, que las manifestaciones que ellos puedan percibir, Señor, sean las manifestaciones de Cristo en el mundo, en las personas. Oro, Señor, por quienes necesitan ser iluminados con el Evangelio para creer. Los que no han creído, Señor, que hoy crean y reciban la salvación y la vida eterna, siendo perdonados y liberados de la culpa, del poder de Satanás y de la maldición del pecado. Así, Señor, que disfruten vivir ahora, crezcan, se desarrollen y puedan dar frutos para tu gloria, perseverando hasta el día que tú vengas, Señor, por tu pueblo. Oramos por los enfermos, los que sufren, Señor, algún problema de salud. También obra, Señor, obra en ellos sanidad. Señor, el cuerpo quebrantado que sea restaurado, el cuerpo enfermo que sea sanado, el cuerpo debilitado, Señor, que sea fortalecido. Haz milagros, Señor, en los cuerpos, en la vida de mis hermanos y de sus familiares. Señor, quebranta el corazón duro. Señor, te ruego que tú puedas quebrantar el espíritu orgulloso. Que hoy la palabra, Señor, transforme, que hoy la palabra convenza, que hoy tu Espíritu Santo, Señor, haga nuevos creyentes, que hoy tu Espíritu Santo, Señor, afirme la fe de mis hermanos, y que estas bendiciones espirituales se manifiesten también en el cuerpo, en la sanidad. Oramos también, Señor, por la provisión del pan. Te pedimos que bendigas a mis hermanos en sus trabajos, en sus empresas, en sus negocios, que bendigas su economía, Señor. Te pido que abras los cielos y que venga el pan a ellos y tengan así la provisión material, Padre amado.
bendice a este pueblo querido, bendice a mis hermanos amados, a sus familias, los que tienen problemas, Señor, en sus hogares, los que están sufriendo soledad, depresión, ansiedad, los que tienen problemas en el matrimonio y están planeando divorciarse, Señor, por favor, haz la obra en ellos, restaura ese matrimonio, Padre amado, consolida ese matrimonio, el varón, Señor, el esposo que está mal, Señor, transfórmalo, cámbialo. La esposa que está mal, Señor, transfórmala, cámbiala, Padre amado. Bendice a los padres, Señor, que como padres puedan tener el amor del Padre Celestial para amar así a los hijos, Señor. Oramos también para que los hijos honren a los padres y así, Señor, la familia sea bendecida. Señor, tú sabes lo que mis hermanos necesitan. Yo intercedo por ellos, oro por ellos, Señor. Ayúdales, Padre amado, que esta palabra sea fundamental en sus vidas y así, Señor, confiando en Cristo, todas tus bondades sean recibidas. Pero oro también para que mis hermanos sean protegidos de la mentira, Señor, el anticristo, el falso profeta, el falso apóstol, el falso maestro. Satanás es mentiroso, Señor, y quiere engañar a mis hermanos. Pero te pido que tú los protejas, guárdalos con la verdad del Evangelio. Revélales el Evangelio cada día, Señor, que sean protegidos y así que sean bendecidos, Señor, desde lo espiritual, lo físico, lo material y en todos los aspectos de sus vidas. Porque Cristo es la solución para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Porque podemos disfrutar las bendiciones de Dios y gozar de las promesas de Dios solo por Cristo. Gracias, Señor. A todos los pongo en tus manos y bendícelos grandemente, Señor. Oramos en el nombre de Jesús nuestro Cristo. Amén.